el valor de referencia que dan los laboratorios es muy amplio y no es totalmente apegado a la realidad. Entonces yo sé que es difícil aprenderse tanto valor de laboratorio, son demasiados valores, pero hay unos que son muy importantes que sí debemos aprender, entre ellos el del potasio. Y aquí está el valor de referencia, independientemente de lo que digan los laboratorios, porque hay laboratorios que dicen, no, hasta 3.2 y 5 puntos y algo. Bueno, no, aquí 3.5 a 5.000 equivalentes. Y claro, vamos a leer ese resultado basándonos en lo que encontremos en la exploración física, interrogatorio y exploración física. Recuerden, los médicos no atendemos exámenes de laboratorio, atendemos pacientes. El examen de laboratorio, el resultado es solamente una orientación. ¿Sí? Bueno, y ya después de esta pausa, recordemos que el potasio tiene como función principal participar en el potencial de acción. Por eso tiene que ver con la excitabilidad neuromuscular, la regula el potasio. Y vean, son cantidades pues relativamente bajas en comparación con el sodio. La manera de obtener potasio es enteramente de la dieta, de la ingestión de alimentos, y se regula a través de aldosterona, bueno, a través del riñón por medio del efecto de la hormona aldosterona, se elimina ahí el exceso, o también vamos a tener movimientos desde el interior celular hacia el exterior a través de la bomba de sodio, potasio, ATPasa, interior, perdón, exterior de la célula al interior. La bomba de sodio, potasio, ATPasa ingresa el potasio a la célula. Y bueno, dentro de la función que ya vimos, entonces todos los tejidos excitables requieren potasio, como tejido nervioso y músculo esquelético, cardíaco, liso. ¿Qué es lo que pasa? Recuerden el potencial de acción. Llega un momento que hay apertura de canales de sodio, inicialmente cuando llega el estímulo, y conforme va ingresando el sodio se van abriendo los canales de potasio. Después, una vez que ya se llevó a cabo la acción, ¿mande? ¿Alguien va a comentar algo? Pedro, apaga tu micrófono. Ah, perdónenme, se me activó. Bien, bueno, y recuerden, después de la apertura de los canales de potasio viene la repolarización, es donde entra la funcionamiento de la bomba de sodio-potasio, sacar el sodio, ingresar el potasio que salió, y bueno, así es como se da la repolarización. Ahora, fíjense bien, si disminuye el nivel de sangre, en sangre que hay de potasio, fíjense bien, si disminuye, el potencial de membrana se hace más negativo. Esto es, el potencial se vuelve, o la célula se hiperpolariza. ¿Sí? Fíjense bien, ¿por qué? Porque si disminuye el potasio fuera de la célula, ¿cuál es el mecanismo de compensación? Sacar potasio para compensar las pérdidas que están ocurriendo. Entonces, por dentro de la célula, al haber menos cationes, pues se vuelve más negativo, ganan las proteínas. Entonces, el umbral, fíjense bien, el umbral se aleja, mejor dicho, la polaridad de membrana en ese momento, el potencial de membrana, se aleja del umbral. ¿Qué significa? Se requiere más energía para alcanzar el umbral. ¿Sí? Por eso el estímulo debe de ser mayor, para que pueda haber la respuesta del canal de sodio. Es decir, la despolarización requiere más fuerza. Por otra parte, si aumenta, fíjense bien, si aumenta la concentración de potasio que está fuera de la célula, ¿sí? En el exterior celular, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, el potencial de membrana se hace más positivo, se hipopolariza, como dice aquí. Pero ¿qué es lo que ocurre? Al haber más potasio fuera, el mecanismo de compensación sería ingresar el potasio a la célula, meterlo lo más que se pueda, la mayor cantidad posible para disminuir la concentración del potasio en sangre.
Bueno, al hacer esto, fíjense bien, al meter más potasio, el equilibrio entre proteínas de carga negativa y moléculas, en este caso el potasio, carga positiva, pues se torna más balanceado. ¿Qué es lo que ocurre? Disminuye entonces la polaridad negativa, es decir, el potencial de membrana se vuelve menos negativo, no se vuelve positivo, sino que se vuelve menos negativo. Esto es, se acerca al umbral. Y recuerden que el umbral es la cantidad del estímulo o la intensidad del estímulo que se necesita para iniciar el potencial de acción. Entonces aquí está más cerca. Con esto en mente vamos a avanzar en las alteraciones. Cualquier duda, cualquier cosa que no quede muy clara, que yo no lo explique adecuadamente, por favor, interrúmpanme en ese momento. Recuerden, regresarnos un pasito es mucho más fácil que regresarnos 100. Entonces vamos a ver el metabolismo del potasio. Vamos a recordar, ya nos dijeron, pero necesito que lo tengan en mente, que esté funcionando. ¿Sí? Se integra Josué, buenas tardes. Bien, vamos al punto. Una persona adulta, recuerden, cuando dicen persona adulta, se refieren a esa persona de 70 kilogramos que siempre se utiliza de prototipo aquí para los ejemplos. En una persona así, hay 4.000 equivalentes de potasio. 4.000. Intracelularmente, el 98% de esos 4.000 lo vamos a localizar en este compartimento. Por litro hay 160 en promedio. Fuera de la célula, el restante 2%, que correspondería a 60.000 equivalentes, lo que nos da 3.5 a 5.000 equivalentes por litro, atención, por litro de sangre. Ahora, la bomba de sodio potasio ATPasa, que ya mencionamos dentro del el potencial de acción, va a introducir a la célula 2 iones de potasio y va a sacar de ella 3 de sodio. Por eso les había rectificado al principio. La bomba de sodio potasio ATPasa ingresa el potasio a la célula, no lo saca. Ahora, fíjense bien, ¿cómo se está manteniendo la homeostasis del potasio? Bueno, a través de un flujo transmembrana, aquí está, aquí lo estamos viendo. ¿Y qué factores influyen en este flujo transmembrana? Ayer comentábamos algo de la insulina, ya nos decías, el equipo participa junto con otras hormonas. Pues bien, tenemos la insulina que va a potenciar, fíjense bien, potencia la acción de la bomba de sodio potasio ATPasa. Por eso es que en determinadas situaciones donde hay aumento del potasio, tratamiento también se utiliza insulina. Cuando hay modificaciones en el pH, también se comentó ayer, pero recordemos, el potasio que tiene carga positiva puede ser intercambiado por otro elemento que tenga carga positiva, es decir, un catión. En este caso, en el pH, se cambia el potasio por el hidrógeno, bien sea acidosis o alcalosis, dependiendo, va a haber una movilización del potasio hacia el interior celular y que salga el hidrógeno, o por el contrario, el meter hidrógeno y saldría el potasio, en un intento por compensar el medio ácido o alcalino que se esté dando. También se mencionaron a las hormonas tiroideas, fueron mencionadas. Estas también potencian a la bomba de sodio potasio ATPasa. Atención. De manera que si falta hormona tiroidea o la cantidad es mínima, pues nosotros vamos a ver que hay fallas en que se lleve a cabo el potencial de acción, o por el contrario, si hay mucha hormona tiroidea, pues va a ser más veloz el potencial de acción. Y finalmente las catecolaminas como adrenalina, noradrenalina, bueno, si tienen efecto sobre el receptor beta, fíjense bien, van a potenciar la acción de la bomba. Por el contrario, actuando en los receptores alfa, van a disminuir la acción de la bomba. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con los fenómenos de vasoconstricción, broncoconstricción o broncodilatación, vasodilatación que se me pasó hace un momento. Ahora,
dijimos que el riñón es el que se encarga de manejar la carga de potasio para que no se incrementen los valores a nivel plasmático. Entonces, fíjense bien, se elimina del 90 al 95% del potasio ingerido. Que nosotros consumimos mucho potasio, sobre todo cuando consumimos jugos. Jugo de naranja, por ejemplo, tiene mucho potasio. ¿Por qué? Porque se está exprimiendo a las células, sale el potasio. Y además en un vaso cabe el jugo de varias naranjas, 2 o 3 naranjas. Jugo de jitomate, o jugo de tomate, como le llaman algunas personas. Que bueno, en micheladas pues, no se siente tanto el golpe del potasio. Ay, Pero bueno, pero... lapsus momentáneos de michelada. Estamos antojando, profe. Bueno, fue sin querer, fue un recuerdo nada más. Y bueno, Profe, eso, gracias. muy bien. Bueno, avancemos. Bueno, ya se habló de la aldosterona, ya no me detengo mucho en ello. Ahora, vamos a hablar de las alteraciones de este balance, de esta homeostasis del potasio. Ya ayer nos comentaban, bueno, hipercalemia, y yo les comentaba, mucho cuidado al momento de estar leyendo, de hacer algún examen, de cómo lo reportan, porque también ahí ese es el problema. Muchas veces al escribir los médicos nos ahorcamos con lo que estamos escribiendo. Entonces, si yo veo que un paciente tiene alteración del potasio y voy a poner, voy a consignarlo en el expediente, pues voy a tener el cuidado de que se refiera a alteración del potasio. Y hay un sinónimo, de hipocalemia es hipopotasemia. Lo correcto sería hipopotasemia, porque hipocalemia es un término que también está muy tomado de la literatura anglosajona y se refiere al símbolo químico del potasio, que es la K, hipocalemia. Pero mucho cuidado en no confundirlo con hipocalcemia. Entonces yo puedo poner en el expediente que mi paciente tiene hipocalemia, pero si no me fijo puedo terminar poniendo hipocalcemia. Entonces mucho cuidado. Ahora, es una definición bioquímica, así es por debajo de 3.5 de nivel de potasio, estamos hablando de una hipopotasemia. Es decir, hay una deficiencia en la ingestión de potasio o quizás se está perdiendo potasio por vía urinaria. ¿Cuáles serían las causas? Vamos a ver las causas, poco a poco, despacio. Primero, pues que el paciente, la persona, no ingiera alimentos con potasio, no lo obtiene a través de la dieta. Puede ser que esté perdiendo potasio, ¿sí? Están aumentadas las pérdidas, algo está haciendo que no se reabsorba a nivel renal y por lo tanto se pierde este potasio. O bien hay un evento en esas circunstancias donde el potasio está de estar situado en el espacio intravascular, es decir, en la sangre, pues es llevado al interior de la célula. Entonces, regresemos a disminución de la ingesta. Pues obviamente, pacientes malnutridos, desnutridos diría yo. Luego, si el paciente está siendo tratado, lleva tratamiento y se le pone nutrición parenteral. Recuerden, la nutrición enteral significa que el alimento se deposita en el tubo gastrointestinal. Puede ser por medio de una sonda nasogástrica, por ejemplo, si el paciente no puede ingerirlo. Y nutrición parenteral significa que se busca otra vía diferente al tracto gastrointestinal. Por ejemplo, en estos casos puede buscarse una vía, ¿cómo se llama? Sanguínea, un vaso sanguíneo. Luego tenemos pérdidas renales.
bien sea que se dé tratamiento con diurético. Hay un tipo de diuréticos que no distinguen entre sodio y potasio, tiran todo, o hacen que se elimine todo, perdón, sería lo más correcto. Y hay acidosis tubular renal por algunas situaciones. Y recuerden, se cambia el pH local y esto genera que se intercambie sodio por potasio y tenemos un exceso de mineralocorticoides, bien sea hiperaldosteronismo o el síndrome de Cushing. ¿Por qué? Porque van a retener sodio y van a eliminar potasio. Déjenme, me están preguntando del enlace, denme un minutito para contestar aquí en la... Y les pongo todo para que revisen la diapositiva completa. Ahí. Un minutito. O digamos por las vías fisiológicas, las vías normales por las cuales se elimina el potasio, sino que vamos a otro tipo de pérdidas, y estas serían las pérdidas digestivas. Fíjense bien, puede ser por diarrea, lo cual va a ocasionar hipovolemia y en consecuencia llega menor flujo plasmático renal. Aquí. Y esto va a activar a su vez al sistema renina-angiotensina-aldosterona y se va a retener sodio, pero se va a eliminar potasio. Es una pérdida no directamente digestiva, pero que activa un sistema que tiene que ver con el metabolismo del potasio. Ahora, por otra parte, el vómito sí puede inducir alcalosis, un tipo de alcalosis, es decir, nos cambia el pH, lo vuelve alcalino por la pérdida de ácido clorhídrico. En consecuencia, se activa el intercambio de hidrógeno extracelular, perdón, de hidrógeno intracelular. El hidrógeno sale al plasma para amortiguar el pH alcalino, hay que volverlo, hay que acidificarlo, no a niveles de ácido, sino a llevarlo al rango normal, pero esto se logra añadiendo una sustancia ácida y tenemos aquí que el potasio pues va a ingresar a la célula y por lo tanto baja el nivel a nivel plasmático. Por otra parte, puede encontrarse hipopotasemia en casos de utilizar insulina a dosis mayores de
requeridas, por eso habla de sobredosificación, que ya vimos, bueno, la insulina tiene que ver con la activación de la bomba de sodio potasio ATPasa, y luego en casos de alcalosis metabólica, no solamente por vómito, aquí estaríamos hablando de algunas otras cosas que originen alcalosis metabólica, también se va a dar el paso del potasio hacia la célula para que salga hidrógeno y amortigue el medio alcalino, o bien cuando se utilizan fármacos que tengan que ver con los receptores beta, que ya potencian a la bomba de sodio potasio ATPA. Y vean, bueno, son cosas más específicas, pero que tienen la posibilidad de suceder. Profe, Vale. ay, perdón, ya Sí, le no, cambió. está bien, está bien. Tenía duda en la anterior, en donde dice paso de potasio extracelular a intracelular. Tengo duda, o sea, según yo, el intracelular, intracelularmente es donde hay más potasio. Entonces, si está habiendo una pérdida, más bien está saliendo, ¿no? O lo estoy como que Bueno, interpretando mal. sí, no, es que hay una, aquí un problemita de respecto a qué pasa con el potasio que está dentro. El nivel de potasio efectivamente adentro de la célula es mayor, es mucho mayor, cuantitativamente mayor. Sin embargo, aquí se busca amortiguar un pH que se está volviendo alcalino. Entonces tienen que sacar iones de hidrógeno. ¿Y de dónde se van a obtener? Bueno, del interior celular. Pero recuerde que el potasio, digo, el hidrógeno tiene carga eléctrica positiva. Es un cation. Entonces se tiene que intercambiar por otro cation. Y en este caso es el potasio el que amortigua. Dentro de la célula no hay problema que haya tanto potasio. El problema es, a fin de cuentas, en los tejidos excitables. Si es otro tipo de células, no hay tanto problema. Por eso es que se utiliza como un sistema buffer, lo vamos a ver en ácido base. Se toma como sistema buffer y aquí el problema o la cuestión, no el problema, lo que ocurre es que al alcalinizarse el plasma, el organismo rápidamente busca la manera de regresar el pH a niveles normales y se tiene que lograr a través de liberación de iones de hidrógeno. Entonces aquí hay un intercambio de potasio extracelular, por eso dice así, paso de potasio extracelular, se intercambia por hidrógeno intracelular. Aquí sí se corre el riesgo de modificar el potencial de membrana, pero vamos, estamos hablando de que están participando más células, incluso células que no tienen nada que ver con el potencial. Entonces puede servir como buffer, que ya si se vuelve muy intenso, bueno, va a afectar a los tejidos excitables, bueno, eso es otra cuestión de que hablamos de evolución. Pero el intercambio se da independientemente del valor intracelular. Aquí lo que importa mucho es corregir el pH que está extracelular, porque ese sí conduce a falla. ¿Sí queda claro este punto? Sí. Muy bien. Vamos con... Me brinco esta diapositiva porque ya lo vimos en el cuadro sinóptico. Vayamos a esta otra. Bien, tenemos aquí ya en una tabla los diferentes las diferentes causas de potasio bajo o hipopotasemia. Y aquí nos ponen, bueno, que la dieta esté deficiente en potasio, ya lo vimos, la incapacidad de alimentarse de alguna persona, o por el contrario, la administración parenteral pues no tiene potasio, no se está suplementando. Por vía renal, la pérdida excesiva puede llevarse a cabo con diuréticos como furosemida, hidroclorotiazida, excepto aquellos que se conocen como ahorradores de potasio. Luego vamos a encontrarnos, atención, les comentaba, vamos a pensar en términos de
evolución de enfermedad. Es decir, si pensamos en fases tempranas, pues es muy distinto a pensar en fases tardías. La severidad, la intensidad de las manifestaciones es distinto. Entonces, durante las primeras fases de la insuficiencia renal, se incrementa la diuresis. Está eliminando un poquito más de orina, paradójicamente, porque uno esperaría, bueno, pero si está insuficiente renal, pues esto va a hacer que orine menos. Pero no, durante las primeras fases, y lo vamos a ver en unos temas más, como las nefronas, están quedando, digamos, sobrevivientes, se van a ir perdiendo nefronas. Entonces las que quedan, en un intento por suplir la función de las nefronas que ya no están intactas, se hipertrofian. Y al hipertrofiarse aumentan su capacidad para formar orina. Por eso entonces aquí se habla de una fase diurética. Y durante esta fase diurética va a perderse potasio por vía renal. Y ya nos comentaban el aumento del mineralocorticoide, sobre todo la aldosterona, en algo que se denomina hiperaldosteronismo primario, debido a alguna neoplasia que está produciendo aldosterona, o el tratamiento con corticoides, ya de forma, digamos, iatrogénica, es decir, nosotros mismos médicos al dar tratamiento podemos llevar a esta pérdida de potasio si nos excedemos de dosis de hidrocortisona, por ejemplo, que es un corticoide. Bien, comentábamos por vía gastrointestinal qué es lo que ocurre. Además, bueno, además hay electrolitos en estas instancias, en estas circunstancias hay electrolitos en el tracto gastrointestinal que pueden perderse. Pero ya vimos que el caso del vómito puede inducir una alcalosis y activa esto el mecanismo de buffer con el cambio del pH. Entonces el potasio tiene que ingresar a la célula para que salga el hidrógeno y balancear, equilibrar el pH. O en el caso de la diarrea, pues también accedemos a una pérdida de líquidos que puede hacer que el riñón no reciba la suficiente cantidad de flujo plasmático y esto se inicia, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y bueno, ya tenemos como causas menos frecuentes la aspiración gastrointestinal, cuando hay pacientes a los que se les hace un lavado de cavidad gástrica, de estómago, porque algo requieren, tomaron muchas pastillas, se pasaron de la cantidad de pastillas que debían ingerir y pues para evitarles la toxicidad se hace el lavado. Actuaría igual que un vómito porque se está llevando también ácido clorhídrico, cambia el pH, o en el caso de fístulas gastrointestinales que sean permeables, me viene a la mente esas fístulas que se hacen de manera, vamos a llamarle, totalmente intencional, una colostomía, ileostomía, donde queda la salida a través de la pared abdominal, es un estoma, se llama, ese agujero permeable, pero no controla, sino que está drenando constantemente y esa fístula puede ocasionar pérdidas, algo similar a lo que ocurre en la diarrea. Al perder mucho líquido, el paciente se puede deshidratar. Doc, perdón, Aquí pero dice, se entrecorta, por favor. le preguntaba que qué es una... Justo cuando dices una, se corta. Fístula, ¿qué es? Fístula, muy bien. Una fístula es una comunicación entre dos cavidades y atención, esta comunicación normalmente no debe de estar. Es decir, nosotros no nacemos con fístulas. Las fístulas pueden formarse de manera totalmente fortuita por alguna, digamos, por ejemplo, una infección que va destruyendo tejidos y queda algo sin cicatrizar y se forma una comunicación entre una y otra cavidad. Por ejemplo, puede haber fístulas entre el recto y la vagina, pero eso no es normal. O sea, se puede dar por una infección o bien porque hubo una cirugía ahí que no cicatrizó bien.
Ok, gracias, Doc. Muy bien. Es que me llegó otro mensajito. Ahorita lo contesto y ahí vamos. Luego, tenemos la administración de insulina. Cuando se da en los casos de cetoacidosis, cuando el diabético, su insulina ya no es producida, diabético tipo 1, que dependen de insulina, ya no ya no la producen, ya no la fabrican y no se han dado cuenta, no están diagnosticados, son pacientes que no se dan cuenta que tienen diabetes hasta que ya ocurren las complicaciones, como la cetoacidosis, es decir, como ya no puede consumir energía vía carbohidratos, tiene que requerir a la energía que va a proveer el lípido y entonces empieza a quemar grasa del cuerpo. Pero al quemar grasa del cuerpo se forman los famosos cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos son ácidos, crean acidez y nos da entonces administración de insulina, o sea, el tratamiento es dar insulina para la cetoacidosis y entonces recuerden, la insulina activa a la bomba de sodio-potasio ATPase. Por lo tanto, vamos a tener ahí un ingreso de potasio al medio intracelular, y al interior de la célula, y puede caer en hipopotasemia el paciente. Y ya hablamos de la alcalosis, bien sea metabólica o respiratoria, y va a generar lo mismo, tiene que salir hidrógeno de la célula para compensar el medio alcalótico y va a ingresar el potasio. ¿Cuáles son las manifestaciones entonces? Fíjense bien. Se habla de que en hipopotasemia vamos a tener una incapacidad, para concentrar la orina alterada. Y esto nos da mayores cantidades de orina. Hay una poliuria. La orina disminuye de osmolalidad y se vuelve menos densa, está menos diluida. Digo, está más diluida, está menos concentrada. Hay polidipsia. Luego tenemos a nivel gastrointestinal, fíjense bien, y esto tiene que ver con el potencial de acción, mucho cuidado, anorexia, porque eso es ya más del sistema nervioso central, la sensación de apetito, pero no hay. El paciente puede tener náusea, puede tener vómito. Y algo muy importante, nos vamos a esta parte de aquí, que es lo que les digo, tiene que ver con el potencial de acción. Íleo se refiere a cuando los movimientos peristálticos se detienen, cesan. Y entonces el intestino ya no puede movilizar el contenido. Como ya no puede movilizar el contenido, empieza a haber producción de gas por parte de las bacterias que están ahí en normales, en el intestino delgado, en colon, y esto origina distensión abdominal. Ahora, ¿por qué hay íleo paralítico? ¿Sí? ¿Por qué acá nos dicen flacidez muscular, debilidad, cansancio, calambres? Bueno, muy sencillo. Si recordamos el potencial de acción, dijimos que en caso de que sea hipopotasemia, desde el interior de la célula, la tendencia es sacar potasio. Hay que compensar lo que está fallando. En este caso está bajo el potasio. Entonces, ¿qué le pasa al interior celular? Se negativiza todavía más porque se está saliendo. Ahora, recuerden, todo depende de la causa. Y ya viéndonos a causas específicas cambia esta percepción, pero en general, al interior de la célula el potencial de membrana se aleja del umbral, por lo cual requiere una estimulación más intensa, más fuerte, más de mayor energía. Pero como está alejado del umbral, ¿sí? Difícilmente se puede iniciar el potencial de acción. Por eso es que los movimientos se detienen. Observen, íleo paralítico, distensión abdominal, flacidez muscular, en el caso de músculo esquelético,
débil, cansado. Si llega a darse, fíjense bien, si llega a darse el potencial de acción a nivel muscular, ¿qué es lo que pasa? Recuerden cómo se da el potencial de acción. Se abren los canales de potasio. Posteriormente, una vez que se alcanza cierto nivel de despolarización, se abren los canales, digo, primero los de sodio, luego los de potasio, sale el potasio, fíjense bien, hay una salida de potasio, y luego tiene que sobrevenir la repolarización, es decir, tiene que ingresar el potasio, pero ya dijimos que no hay mucho potasio, entonces para repolarizar a la célula, esto se tarda más, por eso es que hay calambre, porque se mantiene el potencial de acción todavía activo cierto tiempo, más tiempo del que debiera llevarse. Y por lo tanto, pues el paciente experimenta calambres. Ahí, esta es una de las causas de los calambres, ¿sí? La falta de potasio. Y bueno, ya habíamos comentado parestesias y parálisis. Perdón, Luego, profe. Sí, dígame. Cuando menciona, por ejemplo, ahí en la repolarización, ¿que no sale el potasio? ¿O dijo? ¿Sí dijo Para sale? repolarizar, no, para repolarizar, tiene que ingresar. Recuerde que al principio la despolarización entra el sodio, se abren los canales de sodio, el sodio ingresa y luego conforme alcanza el potencial de acción, se salen el potasio, se abren los canales lentos de potasio y luego ya al final para repolarizar, para regresar el potencial de membrana a sus niveles basales, tiene que regresarse el potasio. Ahorita voy a poner un esquema, a lo mejor lo estoy explicando muy tentativamente así de imaginación, pero les pongo un esquema ahorita. Sí, diga. Entonces, por eso se hace el calambre, o sea, porque no regresa el potasio a la célula. No se o sea, regresa más lento y tiene que alcanzar un potencial en reposo que está más negativo todavía, está más alejado. Recuerden, o sea, que sería lo mismo poquito. Como el hilo. Sí, es parte del hilo, se paraliza el movimiento intestinal. Acá en este caso hay debilidad, el músculo está flácido. Porque aunque si se llega a conseguir, fíjense bien, si se consigue un potencial de acción, y se alcanza el umbral y se genera el potencial de acción, es más difícil porque hay poco potasio fuera de la célula. Se supone que tiene que regresar el potasio. Se activan las bombas de sodio, potasio, te pasa para sacar el sodio y regresar el potasio. Pero sí, está sacando sodio, pero el potasio, si se supone que estamos en hipopotasemia, ¿de dónde mete tanto potasio? Le cuesta más trabajo recuperar el estado basal. Traigo más adelante una gráfica, vamos a ella para poderlo explicar mejor y quede mejor entendido. De todos modos, terminemos de ver esto y nos vamos al esquema. A nivel del sistema nervioso central, el paciente va a estar confundido, deprimido, va a tener manifestaciones cardiovasculares, como hipotensión ortostática, ¿sí? Porque está perdiendo líquido, ya comentábamos. Vamos a tener cambios electrocardiográficos, que los tengo más adelante, y vamos a tener arritmias, precisamente por esta alteración del potencial de acción. Vamos a tener alteración de la capacidad para concentrar la orina, como puede ser alcalosis metabólica, en este caso. Y vean, nos dice que en casos más graves vamos a encontrarnos hipoglucemia y destrucción de células musculares, pero estos son casos muy graves. Vamos a ver, me voy al esquema. Ahí está. Observemos. Potencial umbral está en 60 milivoltios, menos 60, fíjense, menos 60. Tenemos marcado con la letra A la situación normal, es decir, no hay alteración en este momento. Entonces el potencial de reposo está en menos 90 milivoltios.
Cuando se aplica el estímulo, este debe superar los menos 60 milivoltios para poder hacer el potencial de acción, la espiga. Y luego aquí se revierte para repolarizarse y quedar en el estado basal, en reposo. Recuerden, en esta parte se abren los canales de sodio, ingresa el sodio a la célula. Hacia esta parte de la espiga se abren los de potasio y empiezan a salir unos cuantos, porque está ingresando el sodio. Aquí. Luego, hacia esta parte, trabajan las bombas de sodio, potasio, ATPasa para recuperar el potencial de reposo. Entonces, ¿qué le pasa en la hipopotasemia? Vámonos a la letra B, marcado con letra B, y está acá. En casos de hipopotasemia, ya dijimos, por fuera hay menos potasio, fuera de la célula. Mecanismo de compensación, la célula misma saca el potasio en un intento por paliar lo que está ocurriendo afuera. Entonces, al perder potasio, la parte interna se negativiza más porque ganan las proteínas. Por lo tanto, se aleja del umbral y requiere un potencial mayor, más fuerte, más enérgico. Un estímulo más enérgico, perdón, no potencial, estímulo. Si llega a darse este estímulo, fíjense bien, si se da el estímulo, vamos a tener la apertura de los canales de sodio, que el sodio sí hay en cantidades normales, hay la apertura de los canales de sodio, viene la apertura de los canales de potasio, pero ya el potasio ha salido de la célula en cierta medida, de manera que ya no tiene la misma cantidad. Entonces tiene que desechar el potasio que tiene equilibradamente, no se va a quedar sin potasio. Ocurre ya en la espiga, ya aquí siguen abriéndose los canales de potasio y hasta cierto punto comienzan a cerrarse para dar inicio a la bomba de sodio y potasio. Se intercambia el sodio, fíjense, se intercambia el sodio por el potasio, entonces sale sodio y va a reingresar potasio. Y dijimos, entran 2.000 equivalentes de potasio y salen 3 de sodio. Pero atención, aquí cuesta más trabajo regresar al potencial de reposo. ¿Por qué? Porque casi no hay potasio, entonces no se puede intercambiar, de manera que sigue habiendo sodio dentro, o sea, el sodio va a quedarse dentro en esta fase. Va a ser más lento el intercambio, de manera que tiende a conservarse un poco más este periodo de repolarización. Por eso es que se da el calambre. Creo que adelante traigo un esquema, me voy a adelantar todavía más. Y vean, este es en el caso de la hipercalemia, pero más o menos así estaríamos pensando. Es decir, ingresa el sodio en esta fase y aquí tendría que empezar a abrirse el canal de potasio para salir, pero luego cuesta trabajo, es decir, se accedió, pero para recuperar, ¿sí?, el estado basal pues tarda más. Por eso es que se manifiestan los calambres. Por eso es que, y luego le va a costar trabajo iniciar otro potencial, porque ya, digamos, tiene que recuperarse hasta acá abajo, lejos del umbral. Aquí se da esta apertura, pero luego le cuesta trabajo y tardan en ir intercambiando, va intercambiando. Se necesita que el potasio esté fuera de la célula, pues si metes muy poco potasio, se ingresa muy poco potasio la célula, y luego ya una vez que recupera el umbral, sigue quedando lejos. Digo, el potencial de reposo sigue quedando lejos del umbral. Entonces requiere todavía más esfuerzo, más estímulo. No sé si lo he dejado claro, me regreso. Ok, es que usted está hablando a nivel líquido extracelular, ¿verdad? Sí, tanto líquido extracelular como el intercambio que se hace a nivel intracelular. Sí, Muy sí, bien, ¿avanzamos? Muy bien, vamos avanzando entonces. Aquí está.
vamos a hiperpotasemia. ¿Todavía se está escuchando? Sí. Bien, que a veces no los oigo. Bien, antes de pasar a hiperpotasemia, se me había pasado algo muy importante. Déjenme salir de la gráfica de hiperpotasemia. Y nos vamos a lista de asistencia. Vamos a nombrar lista.